Buenas tardes a todos y a todas. Luego de esta presentación que hizo Viviana de herramientas para la memoria, a nosotros nos interesa compartir con ustedes desde Memoria Abierta algunas reflexiones sobre los desafíos que planteó el desarrollo de este material interactivo. Desafíos, dilemas, decisiones que se tomaron, el porqué de algunas decisiones, etc. Por un lado, en la multiplicidad de abordajes que permite una propuesta no lineal o inducida ni por el espacio. Este material no tiene un correlato específico con una muestra en el museo, a excepción de lo que es la sala de maquetas sobre centros clandestinos de detención o ciertas cronologías que hay, por ejemplo, en la sección sobre justicia. Este material también tiene una cronología que lo acompaña en su línea de tiempo y también mucha información sobre el proceso de justicia, pero no tiene un correlato integral con una muestra del museo o con alguna de las salas del museo, y tampoco tiene un guión cronológico, no está organizada en torno a un guión cronológico. Esta es una cuestión para abordar. Y la otra tiene que ver con el sentido de la convivencia, de ciertos elementos organizadores del relato y una vocación de mostrar, siempre con limitaciones, porque por supuesto no son todas las memorias, son todas las que hemos podido aprender en este tiempo de trabajo, pero creemos que esto nos ha permitido mostrar una multiplicidad de memorias que son las que suscita la historia reciente en Rosario y las localidades aledañas. Por supuesto, de nuevo, siempre con las limitaciones, ¿no es cierto? Es un trabajo, lo queremos pensar, lo hemos pensado como una primera entrega de un trabajo que seguramente se va a seguir profundizando. Antes de avanzar, quisiéramos enmarcar este trabajo conjunto de Memoria Abierta y el museo en una trayectoria de iniciativas de transmisión de las memorias individuales y de la memoria colectiva. Memoria Abierta concibe estas iniciativas como nuevas oportunidades de profundizar en el conocimiento de lo sucedido en el pasado reciente, pero también instar, profundizar las preguntas que aún no suscita ese pasado y poner al alcance del público fuentes testimoniales y fuentes documentales que, lejos de proponer respuestas o conclusiones únicos o concluir debates, continúen esta inagotable tarea de construcción de la memoria social que nos permite interpelarnos sobre el presente también y pensar también en el futuro. En este sentido, la memoria, tal como la concebimos desde Memoria Abierta, no es solo el recuerdo necesario, por supuesto, de lo sucedido, sino también las diversas y muchas veces conflictivas interpretaciones que ese pasado autoritario ha suscitado y sus huellas subjetivas y sociales en el presente. Es todo esto, entendemos, lo que debe ser discutido, juzgado en lo que corresponda y transmitido también a las nuevas generaciones. Y en esa línea en esta última línea va el desarrollo de este tipo de materiales. Al mismo tiempo, para Memoria Abierta, el tipo de pedagogía de la memoria que el museo ha planteado desde sus inicios ha constituido un elemento favorecedor del trabajo. En este sentido, como ya metiéndonos de lleno en el trabajo y en las decisiones de las que comentaba antes, uno de los acuerdos, uno fundamental, se refiere a la decisión sobre los procesos comprendidos en el trabajo. El título, que tiene por supuesto su correlato en los contenidos, expresa la decisión, por un lado, de considerar luchas políticas, tanto las previas al golpe militar de 1976, esto nos permite dar cuenta de hechos claves de movilización en la región, y de las identidades políticas y los compromisos de las personas desaparecidas, de los sobrevivientes, de los familiares, y de distintos compromisos y distintas luchas políticas, desde la lucha de la militancia en organizaciones políticas hasta la militancia católica de base o la militancia y la movilización del ámbito de los trabajadores. Y también hablamos de luchas políticas en relación con las que son las luchas por memoria, verdad y justicia, e incluso la resistencia a la dictadura, ¿es cierto? Todo este proceso que nos lleva hasta el presente. Por otro lado, advertirán también que el análisis del despliegue represivo no se restringe a la dictadura 76-83. Nos referimos al terrorismo de Estado, pero no solamente en esta etapa donde la represión da un salto cualitativo y cuantitativo en su organización y sistematicidad, sino que aborda también el accionar represivo del terrorismo de Estado, incluso desde mediados de la década del 70, porque incluimos
reflexiones de algunos de los entrevistados sobre lo que fueron hechos emblemáticos como la desaparición de Tacuarita Brandaza en 1972. Es decir, hemos tomado, por eso en el título hablamos de terrorismo de Estado en Rosario, porque analizamos un abanico de formas legales e ilegales de represión de la actividad política, sindical, organizativa, cultural, que configuraron el terrorismo de Estado antes del golpe militar. Ambas cuestiones, tanto hablar de luchas políticas en los términos en los que hicimos referencia antes, como hablar de terrorismo de Estado en estos términos, entendemos que son trascendentales para enfrentar, sobre todo al momento de transmitir esto a las nuevas generaciones, la representación del golpe y de la dictadura como una suerte de quiebre súbito e inesperado en un contexto no conflictivo. Estas son las representaciones de las que muchos trabajos del ámbito pedagógico dan cuenta. Esto es lo que muchos trabajos del ámbito pedagógico que analizan cuáles son las representaciones, por ejemplo, en adolescentes sobre este periodo, analizan esta sensación de que fue un rayo súbito que llega en una situación de calma. Y lo que nos permite este juego es entender el proceso, entender los procesos previos y entender también en qué contexto la dictadura puede sostenerse, el tiempo que se sostiene, etc. Entonces, estas son, como les decía, las representaciones de las que muchos trabajos dan cuenta, y es por eso que nos pareció pertinente insistir en la importancia de rememorar también la conflictividad política y social y la dimensión de la represión estatal previa al golpe de Estado. En cuanto al formato interactivo elegido para realizar este trabajo, para anclar este trabajo, implica una nueva apuesta al empleo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la transmisión y en la construcción de la memoria social sobre el terrorismo de Estado y sobre el pasado reciente. Esa apuesta implica asumir el desafío que plantean estas tecnologías, las posibilidades que nos ofrecen y también los riesgos que implica fetichizarlas. Al asumirlas como una oportunidad para producir relatos polifónicos a través de medios diversos, aspiramos también a alentar su apropiación en el marco de instancias e instituciones como el museo, como las escuelas, como instancias de discusión y debate sobre estos temas, clave para la transmisión de la memoria. Y luego, en relación también con para comentarles cómo estos contenidos de los que hablaba antes y que están enunciados en el título se organizan, optamos por organizarla en torno a los dos temas claves de la labor del museo, que tienen que ver con el accionar del análisis, la valoración y la memoria sobre el terrorismo de Estado y la memoria social actual sobre esa etapa de la historia reciente. Son los dos ejes transversales. El propósito fue que cada núcleo de contenidos pudiera funcionar de manera independiente para enfatizar la posibilidad de recorridos autónomos, es decir, no son como el anclaje no es cronológico, no hace falta conocer otros nodos para poder, cada uno se sustenta, digamos, y tiene una cantidad de materiales que lo hacen sólido, digamos, en sí mismo y bastante completo en sí mismo, completo en los términos antes, con las limitaciones antes enunciadas. Entonces, que cada núcleo pudiera funcionar de manera independiente para enfatizar la posibilidad de recorridos autónomos. Y tanto los textos como los fragmentos de testimonios seleccionados tratan de acompañar esta decisión. Una línea de tiempo que va por abajo acompaña el recorrido de estos procesos con información sobre hechos destacados de la coyuntura nacional e internacional desde 1966 hasta 2005. Esto también tiene una explicación en bucear en los análisis sobre cómo en el ámbito pedagógico se están viendo las representaciones sobre estos hechos. En general suele analizarse, verse, tomarse y representarse en ámbitos escolares, por ejemplo, la dictadura desarticulada de los procesos internacionales que realmente explican muchísimos de sus características, por ejemplo, lo que son otros procesos latinoamericanos, etcétera, etcétera. La idea ha sido que en ese lugar sí esté la cronología, sí haya un anclaje cronológico y se pueda dar cuenta de esos hechos de contexto. El material incluye en cada sección textos breves que aportan información para comprender los procesos. Estos pueden funcionar como guía para visualizar los testimonios o no. El componente central, ya que así nos interesa especialmente detenernos un poquito, de esa multiplicidad de voces, de esa polifonía que nos permite este material, son los fragmentos de testimonios incluidos en este material. Estos testimonios audiovisuales fueron tomados por el Archivo Oral de Memoria Abierta y forman parte de la colección que el museo tiene a la consulta pública, así como también Memoria Abierta.
Memoria Abierta tiene 710 testimonios en total en la actualidad en su archivo oral colectados en los últimos 10 años y tienen como fin documentar, estudiar e interpretar los procesos históricos del pasado reciente, aportar a la construcción de una memoria social y promover su transmisión a las nuevas generaciones. Son testimonios que están abiertos a la consulta pública, extensas entrevistas que pueden verse aquí en el museo y también en Memoria Abierta. La minuciosa edición que debió hacerse para este trabajo buscó respetar la impronta de esa idea del archivo oral, centrada en recuperar historias de vida y no solamente relatos del horror, que también los hay. En esta línea hemos procurado preservar esa riqueza también en la edición a la que nos ha obligado este trabajo, recuperando las voces, pero también los gestos, también los silencios, también la descripción de detalles, a veces nimios, cotidianos, que acompañan muchas veces narraciones de episodios muy traumáticos. Entendemos que todo eso forma parte de las distintas maneras en las que elaboramos, construimos y reconstruimos los sentidos sobre el pasado y cómo este pasado se enlaza con el presente en el acto de rememorar y también de olvidar. Es en los testimonios donde aparece con más claridad el carácter coral que hemos querido darle a este trabajo, y si bien el conjunto de testimonios sobre lo que trabajamos es limitado, son 45 entrevistas en total, algunas realizadas el año pasado y otras que ya eran parte del archivo oral, quedan muchas por hacer y esperamos que el museo siga en este camino, porque la riqueza de ellas, a pesar de ser pocas, en comparación con todas las que podrían ser, sí nos han sido absolutamente valiosos para construir este relato polifónico. Dos casos de estas posibilidades que nos ha dado tener entrevistas de personas de distintas generaciones. Si uno va a la sección sobre movilización social y política, sobre la actividad de las organizaciones políticas, en ese mismo bloque conviven los testimonios de dos hijos, una nieta recuperada y un hijo de una persona asesinada y una persona desaparecida, que hablan de la militancia de sus padres, de lo que pueden conocer de la militancia de sus padres, pero también de cómo eran sus padres. Si cantaban, si bailaban, si les gustaba el tango, si eran maestros. Es decir, nos parecía que eso también, y además que eran militantes de organizaciones, pero nos parecía que en esa riqueza también estaba poner ese testimonio junto con el de una persona que analiza en profundidad las decisiones internas del PRT antes de formar el ejército. Es decir, hacer convivir, nos parecía que la riqueza era poder hacer convivir esos relatos en un mismo segmento. O lo mismo pasa... Una cosa parecida pasa también en la sección sobre movilización social y política, que se refiere al hecho de Villa Constitución, por ejemplo, la movilización obrera en Villa Constitución, donde podemos, con la riqueza de los testimonios, ir entendiendo ese proceso en el marco de otros hechos a nivel nacional y también reconstruir el proceso solo con mirar los testimonios sin necesidad de ir a un texto. En la sección sobre las víctimas, a pesar de que había personas, además de familiares, personas víctimas directas del terrorismo de Estado, hemos preferido seleccionar los testimonios que hablaban de compañeros desaparecidos, de hijos, es decir, cómo, a pesar de que ellos en muchos momentos hablan de sí mismos como víctimas que lo eran, no queríamos profundizar eso, sino ese interés expreso que también muchas veces muestran los testimoniantes de hablar de sus compañeros, de cautiverio, sus parejas, etcétera, etcétera. Los invitamos de verdad que lo exploren en todo lo que puedan, y también la sección sobre la actualidad de la lucha por memoria, verdad y justicia, porque los efectos simbólicos que este proceso ha generado, y especialmente aquí en Rosario por la avidez con la que se vive la actualidad de la memoria, la verdad y la justicia con los juicios, la experiencia de acusar a perpetradores en un escenario que los sitúa incluso físicamente a corta distancia de los responsables, el impacto subjetivo de escuchar las narraciones de los testigos y de actualizar los propios testimonios o las propias vivencias. Entendemos que es muy importante que todo esto también pase a formar parte de la memoria social sobre el terrorismo de Estado y sus efectos en el presente. Por eso son muchos los testimonios que se refieren a esto. Y es importante también que la lucha por memoria, verdad y justicia, con sus distintas etapas de esperanza y de desahucio, integre la transmisión, incluso la etapa presente, por supuesto. Le agradecemos profundamente en Memoria Abierta al museo habernos permitido hacer este trabajo conjunto. También queremos agradecer a la Comisión Europea, que fue la que
a través de su apoyo al proyecto Proceso de Justicia y Transmisión de la Memoria, nos ha permitido tomar todo este tiempo y realizar todo este trabajo. Y también, por supuesto, a todas las personas que testimoniaron para el archivo oral y que testimoniaron para este trabajo. Les agradecemos muchísimo, de verdad. Y como es mucho lo que aún falta conocer y comprender sobre las causas, las huellas subjetivas y sociales del terrorismo de Estado en todo el país y también aquí en Rosario, los invitamos de nuevo a que se adentren en este material, pensando en él no como una fotografía estática de la historia reciente, no como un relato pasado, sino como un instrumento, uno más, de todo lo que disponen el museo y otras instancias, de lo que esta sociedad dispone para hacer cada vez más cercanas sus memorias individuales y también para construir su memoria social, para seguir construyéndola. Muchas gracias.